disponible. Y le damos aceptar. La clase del día de hoy tiene que ver entonces con Génesis capítulo 3, como lo vimos en los materiales que se nos estuvieron enviando. Ahí vimos la narración de Génesis capítulo 3 y también se enviaron algunas preguntas sobre este interesante capítulo. Oremos para iniciar. Mi Padre y Creador, qué triste es pensar cómo entró el pecado al mundo, pero en tu amor, tú prometiste un salvador del pecado. Soy un pecador, Padre, y creo que tu Hijo Jesús ha obedecido perfectamente tu santa voluntad en mi lugar y ha pagado el castigo por mi pecado. Perdóname y ayúdame por gratitud a ti a vivir de una manera que te complace, mientras el Espíritu Santo me lleva a seguir a Jesús en mi camino al cielo. Amén. Muy bien. Tenemos la pregunta del día. La pregunta del día, que en realidad es la pregunta de la noche, ¿verdad? Porque nos estamos reuniendo en la noche. Y la pregunta, entonces, que tenemos es: ¿cómo son las cosas antes de la caída y cómo son las cosas después de la caída? Es el antes y el después. ¿Qué es lo que cambia con la caída en el pecado? Y bueno, quisiera que alguien, por favor, nos comparta. A ver, Juan Fernando, ¿cuáles son esas diferencias que usted observa? Sí, muy buenas noches, hermanos. Sí, en el principio, cuando Dios creó todo, todo era perfecto, hermoso, en gran manera. Y Él lo repite. Pero una vez que pasa la desobediencia del hombre, una vez que el hombre cae en pecado, entonces todo cambia. El mundo se volvió violento. Dice que la tierra se volvió maldición, pues produciría cardos y espinas. La mujer tendría dolores de parto. El hombre obtendría sus alimentos de la tierra todos los días, pero con mucho esfuerzo. Eso sería una de las cosas. Hay más. Ok, ¿hay más? Y quisiera saber si alguien más quiere compartir qué otras cosas observa. ¿Alguien más? Levanta su mano y dice yo. A ver, Luis Bello y después José Muñoz. Adelante. Profesor, lo que yo noto es la relación anterior entre Dios y el hombre, como decía el hermano recién. Esa relación era única, era una relación, una plena relación, diría. Y después, sufriendo la expulsión del hombre del Edén. Eso es lo que noto como antes y después. Muchas gracias. A ver, José Muñoz, adelante. Sí, pastor, estaba mirando en Génesis capítulo 3 y como estamos viendo la lección anterior, ¿cierto? De que Dios creó todo lo perfecto, como dicen los hermanos, y todo lo creó bueno del Señor. Y lamentablemente el que echó a perder todo lo que Dios creó bueno fue el enemigo. Hizo que Adán y Eva, ¿cierto?, pecaran, y eso trajo consecuencias, la separación de Dios, trajo la consecuencia que perdieron la comunión con Dios, que gozaban de una comunión muy íntima con Dios, y eso por causa del pecado, la desobediencia, se rompió, se perdió esto, y además cuando ellos pecaron, desobedecieron a Dios,
se avergonzaron. Y eso fue lo que realmente el hombre, Adán y Eva, perdió la santidad por causa del enemigo que hizo estrago, y hasta el día de hoy el enemigo sigue siendo estrago en el mundo. Ok, muy bien. Eso. Gracias, gracias José por su aportación. Lady, por favor, si gusta. Sí, pastor, pues yo escribí que la pérdida de la inocencia, ¿no? Puesto que Dios les había dado el poder de elegir, ¿no? Se perdió totalmente la inocencia porque vemos que ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza, entonces pues totalmente se perdió la inocencia. También vi que, como decía el hermano Luis, que totalmente se perdió la comunión. La estrecha relación que tenía Adán con Dios pues, se perdió por causa del pecado. Y pues otro también que quiero compartirles es que la incapacidad de reconocer el error, ¿no? La falla. Cuando llegó Dios y le preguntó a Adán, pues le echó la culpa a la mujer. Entonces, todo eso hace que tengamos pues, el pecado en el mundo, ¿no? Y que cometamos los errores que se cometen a diario. Muy bien, Lady, gracias por su participación. A ver, escuchemos a Fabio y después a Juan Roca. Adelante. Buenas noches, profesor y compañeros. El hombre perdió el señorío que Dios le dio sobre su creación y quedó como un simple ser mortal sometido a todas las vicisitudes de la vida, del mundo, a la hostilidad de la tierra, a los trabajos, dolores, guerras, a todo mal suceder durante su vida hasta la muerte. Ok, muy bien, gracias. A ver, escuchemos a Juan Roca finalmente. Adelante. Dios le dio el libre albedrío a los dos. Le echó al huerto de Edén y le dio todo por medio del libre de albedrío. Pero ellos no se dieron cuenta porque Adán se descuidó de la esposa y lo dejó libre porque le habían dado el libre albedrío. Por eso el enemigo entró y le dio a Eva el fruto que no deberían de comer. Porque si no, nosotros no estuviéramos ahora pasando por este pecado. Pero él hizo desde un principio al hombre con ese instrumento para poder nosotros hoy ver que por un hombre entró el pecado y por otro hombre nos devuelve el huerto de Edén. Nos saca un hombre del huerto de Edén y nos devuelve por un otro hombre al huerto de Edén. Eso es todo, perdón. Muy bien, muchas gracias a todos por estas interesantes aportaciones. Creo que son bastante valiosas y nos dejan muy en claro lo que nosotros vimos en el video y en las preguntas que se enviaron. Entonces el tema clave del día de hoy es ¿verdad? La caída en pecado. Lo primero que tenemos que decir es que esto es una historia real. Esto no es un cuento, no es una metáfora. Ha llegado a haber teólogos incluso de una línea bastante liberal, bastante racionalista, que han dicho que esto pues es así como que una leyenda para explicar la maldad que hay en el mundo, y así como muchas religiones tienen sus leyendas y sus historias para explicar los orígenes de las cosas, pues también el Génesis es así como una serie de historias y leyendas. Y que esto es simplemente un mito. Nosotros no creemos esto, la Biblia nos habla de este evento como un evento real, como un evento verdadero, como algo histórico que verdaderamente sucedió. En esta narración se nos habla entonces de cómo entra el pecado en el mundo, y de hecho así lo
expresa Romanos, como lo expresó uno de nuestros compañeros que habló hace unos momentos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí se habla de un hombre que es Adán, porque como ustedes saben, en el texto bíblico, Adán y Eva son una sola carne y Eva está representada en Adán. Por eso se habla de un hombre, pero nos habla de cómo ingresó el pecado al mundo. Nos habla de las consecuencias del pecado, eso lo mencionaron también ustedes hace unos momentos. En esas consecuencias tenemos la muerte física que sufre el ser humano, el haber sido desechados o echados fuera del jardín de el Edén. Entre esas consecuencias, pues tenemos esta muy importante, que el pecado se transmite, el pecado se hereda. En la Sagrada Escritura, el ser humano, desde que está en el vientre, ya se le considera un ser humano, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que en el libro de Génesis está la historia de una mujer que era Rebeca, que era Raquel, perdón, que tenía gemelos en su... no, ¿quién era la que tenía gemelos en su vientre? Era que tenía a Esaú y a Jacob. Era Rebeca, ¿verdad? Bueno. Rebeca, sí. Rebeca, gracias por recordarme, andaban mis ideas por otro lado. Rebeca, pero tenemos entonces que ellos, Esaú y Jacob, estaban en el vientre de la mamá, y desde que estaban en el vientre de la mamá, ¿qué hacían? Ya se estaban peleando. Entonces Dios le dijo a esta mujer que en su vientre había dos naciones. Fíjense, ya desde el vientre la Biblia considera que el ser humano ya es un ser vivo, ya tiene vida. También, si ustedes se acuerdan, cuando la mamá de Jesucristo, la madre de Jesucristo y la madre de Juan el Bautista se encuentran, la criatura salta en el vientre. O sea, para la Biblia, el que está ya desde el vientre, ya es un ser humano, ya es un ser con vida. Esa es la razón por la cual no podemos estar de acuerdo con el aborto, porque para la Biblia, desde el vientre ya está la vida. Ahora, como desde el vientre ya está la vida, pues Dios, cuando llamaba a alguien, lo llamaba desde el vientre de su madre. Desde ahí ya Dios lo tenía preparado para servirle, pero también desde el vientre de la mamá, desde la concepción, el ser humano ya es un pecador. Así lo dice, por ejemplo, el Salmo 51. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde que estoy en el vientre de mi mamá, ya soy un ser humano y ya soy pecador. De hecho, si ustedes leen el rito de la circuncisión en el Antiguo Testamento, a los 8 días de nacido se tenía que circuncidar el niño para poder ser parte del pueblo de Dios. Aquí es imposible esa idea que muchos hoy en día manejan, que dicen, vamos a dejar que el niño crezca y cuando crezca que él decida acercarse a Dios. No, él nunca va a decidir acercarse a Dios porque él es pecador. Él por su cuenta siempre va a estar lejos de Dios, ¿va? Si Dios no lo llama. Pero tenemos entonces aquí esta doctrina muy importante de que el ser humano es pecador desde el vientre
de su madre, ¿sí? Lo tenemos en el Salmo 51, y la vida que está desde el vientre. Como ustedes lo mencionaron hace unos momentos y lo mencionaron muy bien, aquí está la promesa de redención. Dios promete un Salvador porque en Génesis 3:15 dice, le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Por qué decimos que esta es una profecía de Jesucristo? Porque en el Antiguo Testamento nunca se habla de la simiente de la mujer. Siempre se habla de la descendencia del hombre. Entonces, cuando se presentaba un elemento así, que se salía de lo común, ahí había una profecía. Como cuando el Antiguo Testamento habla de un sacerdote llamado Melquisedec. Todos los sacerdotes se tenía que decir de quién descendían, pero de Melquisedec nunca se dice de quién desciende. Entonces quiere decir que ahí hay una profecía. Cuando hay elementos así que se salen de lo común o están fuera de lo que normalmente expresa el texto. Así que aquí tenemos una profecía que habla de que el descendiente de la mujer va a herir en la cabeza a el diablo, que aquí está representado como una serpiente, pero él lo va a herir en el calcañar. En algunas versiones tradujeron como talón. A mí me gusta más la palabra calcañar porque el calcañar es la parte donde le clavaron los clavos a Jesucristo, ¿verdad? Así que aquí tenemos una profecía que nos habla de la promesa de redención. Escucho por ahí un micrófono activado. Les pido por favor que desactivemos nuestros micrófonos para que todos podamos escuchar bien. Claro que sí, no hay ningún problema. Andrés Centeno nos dice que él apenas pudo ingresar en este momento. Bueno, entonces ahí está en Génesis, recapitulamos, está el pecado, las consecuencias del pecado, la promesa de redención, como Dios prometió la venida de un descendiente de la mujer que heriría en la cabeza a la serpiente, pero sería herido en el calcañar. Y cuando Jesucristo viene, Jesucristo también tiene una tentación. Fíjense, la tentación de Jesucristo se parece mucho a la tentación de Adán y Eva. De hecho, son un paralelo. La tentación de Adán se da en el paraíso, la tentación de Jesucristo se da en el desierto, ¿sí? Dios nos dio un paraíso que nosotros convertimos en un desierto, y el Señor Jesucristo sufre la tentación en un lugar completamente opuesto a el lugar donde estaba Adán. De hecho, en los tiempos del Señor Jesucristo y poquito antes, el desierto era el lugar en donde habitaban los demonios, donde habitaban seres espirituales malos, y por eso la importancia, Jesucristo fue al desierto, y ahí en donde se pensaba que los demonios dominaban, fue y derrotó al diablo en sus mismos terrenos. En el Antiguo Testamento aparece la serpiente, que es el diablo. En el Nuevo Testamento, Satanás directamente tienta a Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Satanás tienta con la comida del árbol. En el Nuevo Testamento tienta a Jesucristo invitándolo a comer también. O sea, la comida está en la tentación del Antiguo y está en la tentación del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento les presenta el fruto que se ve muy codiciable. En el Nuevo Testamento también está presente la codicia que presenta Satanás, porque le presenta los reinos a Jesucristo y le dice: todo esto te daré, ¿verdad? Entonces también apela
a la codicia en su tentación. En el Antiguo Testamento, la promesa es seréis como dioses. En el Nuevo Testamento le dice a Jesucristo, si eres hijo de Dios, entonces aviéntate, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, después de la tentación, vienen unos ángeles que protegen el árbol de la vida, y en la tentación de Jesucristo, al final, también vienen ángeles, pero vienen a servir a Jesucristo. Entonces es una promesa, es la narración de la tentación de Jesucristo, nos está diciendo cómo Jesucristo sí supera la tentación que Adán no pudo superar. A ver, Andrés Centeno, díganos. Sí, maestro, pastor, hay algo que a mí me llama la atención. Yo he estado leyendo, miré bastante todo lo que nos presentaron ustedes, pero hay algo que a mí me llama la atención, que es el árbol de la vida. Quiere decir que si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, también se hubieran hecho inmortal, o es algo subjetivo. Muy bien, Andrés Estaba Centeno. diciendo, Adelante, es sí, que se había lo cortado que, su llamada. Adelante. sí, mire, a mí lo que me llama la atención es el árbol de la vida. Es decir, que si ellos hubieran comido del árbol de la vida, ellos se hubieran hecho inmortales también, o ese es un término subjetivo, nada más. Ok, No estoy tratando de arreglar o descomponer o componer, solo es una curiosidad, maestro. claro que sí, cómo no. Qué buena, es muy buena la pregunta, ¿eh? Porque imagínense, después de haber pecado, con todos los sufrimientos que iba a tener el ser humano, si come el árbol de la vida, vive para siempre. Sí, es un árbol que así como lo dice, así es. Si el ser humano comía de él, iba a vivir para siempre. Entonces Dios puso a que resguardaran el árbol de la vida para que el ser humano no coma de él y viviera para siempre. Porque imagínense, con todos los sufrimientos que iba a tener a causa del pecado, vivir para siempre era vivir prácticamente condenado. Así que por eso decimos que el hecho de que Dios haya puesto a querubines para que cuidaran el ángel, el árbol de la vida, fue un acto de misericordia de Dios, fue un acto de bondad, fue un acto bueno, porque Él tenía su plan de redención, ¿verdad? Así que sí, sí es literal el árbol y así tenemos que entenderlo, Andrés. ¿Alguien más tiene otro comentario? ¿Alguien que quiera añadir? Sí, Narda, por favor, díganos. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos. Mi pregunta es, cuando sus ojos fueron abiertos, fue cuando conocieron el pecado. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, nos dice que ellos, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, al abrir los ojos, digámoslo así, como que tuvieron conciencia de lo que había pasado y se dieron cuenta de la situación real. Entonces, en ese sentido, o sea, abrir los ojos, obviamente, no, ellos ya veían desde antes, desde luego, ¿verdad? Pero aquí abrir los ojos sí significa que ellos pues, fueron conscientes completamente de el pecado en sus vidas. Sí, Juan Fernando. ¿Nada está bien? ¿Iba a decir algo más? Nada más. Sí, pastor. Entonces,
En Apocalipsis 20 dice que los hombres van a ser juzgados por su conciencia, el Espíritu de Dios. No solo Cristo va a ser juzgado por su conciencia. Usted está diciendo que tuvieron el conocimiento, tuvieron esa conciencia de que estaban viendo el bien y el mal. Esa es mi pregunta. Perdón, Narda, disculpe, tenía mi micrófono apagado, pero no entendí bien la pregunta, o sea, ¿cuál es en sí la pregunta? La pregunta es que Apocalipsis 20 nos habla una cosa y, a ver, ¿me la repite? Bueno, ahorita la respondemos. Esperemos que Narda en un momento nos amplíe la pregunta. Mientras vamos a escuchar a Juan Fernando. Adelante, Juan, por favor. Sí, quería saber si esta interpretación está bien, que dice en Génesis 3:21, y Jehová hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que al hacerle pieles con las túnicas, túnicas con las pieles de animales, significa que tuvieron que morir animales para poder utilizar la piel y cubrir a los cuerpos de Adán y Eva. Así que es un simbolismo de Jesucristo que tuvo que derramar la sangre por el perdón de cada uno de nosotros. Esos Sí. animales que sacrificó Jesucristo. Sí, es solo una representación. No se sacrificó en esos momentos a Jesucristo, pero sí hubo un sacrificio para que ellos pudieran ser vestidos, porque lo que ellos se pusieron no servía para cubrir lo que había, el pecado que tenían. Entonces nos está enseñando que es solo lo que Dios hace, lo que puede cubrir la vergüenza del pecado, no lo que nosotros hacemos, pero tenemos que verlo como un simbolismo, ¿verdad? Como algo que estaba anunciando el verdadero sacrificio. Así es. A ver, Narda, ahora sí, si nos puede volver a hacer la pregunta que no entendí muy bien. También yo, pastor, una disculpa, también dejé el micrófono cerrado. Se trata de que usted dijo que cuando el hombre, o sea, abrió los ojos, tuvo conciencia. Sí, fue eso es lo que tengo consciente duda. del pecado. Uh-huh. Entonces, ahora el hombre que no ha conocido todavía de Cristo, no le ha llegado el evangelio. Ya no escuché, Narda, se cortó el micrófono. Va a ser juzgado por conciencia, o sea, por la conciencia. Va a ser, ¿entiende? El hombre va a ser juzgado por su conciencia, sí, el evangelio. Sí, me escucha, pastor. Es que se corta, como parece ser que la velocidad de internet es un poco baja, se corta un poquito, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, lo que podemos decir respecto a la conciencia es que, bueno, la conciencia también queda afectada por el pecado, ¿sí? Entonces nosotros alcanzamos a percibir las cosas, pero no las percibimos tal como son. Cuando nos hacemos conscientes de alguna cosa, nos hacemos conscientes, pero no lo comprendemos en toda su dimensión. Adán y Eva, cuando fueron conscientes del pecado, bueno, se dieron cuenta de que algo estaba mal, pero no alcanzaban a comprender las dimensiones completas de lo que ha sucedido, porque el pecado afecta también nuestra conciencia. Lo que nos va a decir el Nuevo Testamento, allá en Hebreos, es que Jesucristo va a limpiar nuestra conciencia y va a iluminarla con su palabra. Entonces, la conciencia limpiada por Cristo e iluminada
por la palabra ya nos puede ir guiando de una mejor manera, y esa misma conciencia nos va a enseñar y a decir que nosotros estamos con Cristo, que nosotros no somos condenados por ese lado. Entonces eso es lo que podemos decir respecto a la conciencia ya como se va desarrollando en el Nuevo Testamento. ¿Sale? Muy bien. Gracias, pastor. Sí, Narda, me llega aquí un mensaje que algunos tienen una conexión un poco inestable y les cuesta, y a veces se nos corta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, si ya nadie tiene otro comentario, continuemos entonces adelante con lo que veníamos diciendo. Tenemos entonces esta importante narración del Nuevo Testamento de la tentación de Jesucristo. Problemas con el internet. ¿Qué pasó, Simón Mansueta? Disculpen, hay algunos problemas con la conexión. Simón, ¿quiere decir algo? Hola, hola pastor y bendiciones para todos. Yo tengo un comentario y tal vez una pregunta. Es con relación a la túnica que se le hizo a Adán y a Eva para cubrirse. Recientemente hubo un primo mío que me dijo que la doctrina sana que ellos llevan y predican le dicta a ellos que deben vestir túnicas, porque esa fue el estilo de ropa que Dios le hizo. Es decir, que los ministros y la gente que está, la mayoría de ellos usa su túnica y condenan a lo que ya ustedes saben. ¿Necesariamente ese verso está hablando de vestidura per se o es simplemente el simbolismo que usted acaba de Sí, es solamente decir? el simbolismo que expresa, pero no es un texto que nos esté dando una doctrina de cómo nos debemos de vestir, ¿sí? Entonces tenemos que verlo nada más como lo que está expresando el texto y no como algo más allá. ¿Sale, Simón? Entonces, la promesa de redención es cumplida y por eso nos va a decir Romanos, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos por la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, por un hombre entra el pecado y por un hombre llega la salvación. Uno no puede resistir la tentación y otro sí puede resistir la tentación y vencer al diablo. Muy bien, esas son las doctrinas que tenemos ahí o los elementos que podemos mencionar. Ahora veamos entonces la narrativa. Ya sabemos que tenemos que captar la atención con una historia, como lo vimos en los ejemplos que yo di. Tenemos que contar después la historia, aunque se vale leer el pasaje. Y luego tenemos los elementos a considerar. A ver, consideremos los elementos. En primer lugar, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Alguien active su micrófono y díganos, por favor, ¿qué personajes ve en esta historia? Sí, adelante, Narda, por favor. Es Dios, Adán, la serpiente, la mujer, el árbol de la vida, el Edén, los ángeles, la espada. A ver, ahí va una pregunta.
el árbol de la vida, la espada, ¿pueden ser considerados personajes para los demás? No, No, son ¿verdad? cosas. Son cosas. Esos ya son objetos de la historia. Ujú, Entonces, ujú. aquí nada más personajes y ya los mencionó. Sí, muy bien, Sí, Narda. sí, pastor. Muy bien. Ahora sí. A ver, alguien más. ¿Cuáles serían los objetos de esta historia? Que hay muchos objetos. A ver, Juan Fernando. Sí, entre los objetos están los animales, los árboles del huerto, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, los frutos, las hojas de higuera, las túnicas de pieles de animales, el vientre, la mano, la cabeza, el talón, los espinos, los cardos, las plantas, el campo, el polvo, la espada y el camino. No Muy sé si habrá bien. más. Sí, muy bien. Gracias, Juan Fernando. Muy completo su lista de objetos. Esta es muy sencilla. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? A ver, Narda. Active su micrófono, Narda. En el huerto del Edén. Muy bien. A ver, ya que Damaris va a participar, si quiere complementar esta pregunta y la siguiente, ¿cuándo ocurre la historia, Damaris? Podríamos decir, profesor, que fue después del séptimo día de la creación. O como no sabemos qué día exactamente, cuántos días o años pasaron después de que fue creado Adán y Eva, que ellos pecaron, entonces podríamos decir que fue después del séptimo día de la creación. Ajá, después, pero no se nos especifica el día como usted nos dice. No sabemos cuánto tiempo después, ¿verdad? Muy bien. Esta es muy importante. ¿Cuál es el problema que ustedes ven en esta historia? Sí, Daniel. Bueno, el problema que se ve en la historia es que el hombre desobedece el mandamiento que Dios le dio. Le dijo que podía comer de todos los árboles que había en el huerto, menos del árbol que estaba en la mitad del huerto, que era el de la ciencia del bien y del mal. Y pues el hombre precisamente comió de ese árbol. Pues primero fue tentado por la mujer por la serpiente y luego la mujer le dio a Adán y todos cayeron allí. Ese es el principal problema, pensaría yo. Muy bien. ¿Qué opinan, Andrés? ¿Qué opina usted? Maestro, pastor, yo miro que para Dios es bien importante la lealtad y la obediencia. La desobediencia para Dios es una falta total de amor. Entonces, para Dios es bien importante que yo le demuestre su lealtad y su amor, y eso se hace con obediencia. Y Adán y Eva lo que hicieron ahí fue desobedecer totalmente lo que Dios les había dicho a ellos que no lo hicieran, y corrieron a hacerlo. No solamente pastor. Muy bien. A ver, Lidia Flores, ¿usted qué problema ve aquí? Profesor, buenas noches, hermano, buenas noches. Yo veo el pecado, el problema es el pecado del hombre y no reconocer el pecado que cometieron. Y, por ejemplo, Eva dijo que la víbora la ha tentado, y Adán dijo que la mujer que me has dado me dio de comer. Y acá no reconoció sus pecados y siempre buscaron pretexto para culpar a otra persona. Eso veo el problema, profesor. Muy bien, un problema muy grande, ¿verdad? Que no
no reconocen y dicen acá, se echan la bolita el uno al otro. Muy bien, gracias, gracias. Veamos las preguntas sobre considerar. Todavía tenemos esta. ¿Cuáles son los eventos que ocurrieron en esta historia? ¿Alguien quiere mencionarnos algunos eventos, por favor? ¿Nadie quiere mencionar algún evento? Pastor, que la serpiente fue muy astuta y convenció a la mujer de comer del fruto. Ellos, bueno, Eva convence a Adán de comer del fruto y se dan de cuenta que están desnudos. El otro evento es que Dios llama a Adán y Adán siente miedo y se esconde. Dios maldice a la serpiente, Dios multiplica los dolores de la mujer y le pone al hombre trabajos duros. Hay muchos más de esos. Muy bien, sí, es muy interesante, ¿verdad? Porque una de las consecuencias del pecado es que la tierra ya no le va a dar sus frutos al hombre como antes. Gracias. Y la última pregunta sería, ¿cómo se resuelve el problema? Claro que aquí quienes tienen que participar son los que mencionaron problema, ¿verdad? A ver, alguien de los que mencionó un problema, díganos cómo se resolvió el problema. El problema que mencionó. A ver, de los que dijeron cuál era el problema, ahora díganme cómo se solucionó ese problema que me dijeron. Por ejemplo, los que dijeron que el problema era que nadie reconocía y todos le echaban la culpa al otro. ¿Cómo se solucionó ese problema? O alguien ayude. Maestro, Profesor, A ver. Lidia. Sí, Lidia primero y ahorita vamos para allá. profesor, se resolvió el problema que Dios nos perdonó el pecado pero no, ¿cómo se llama? De todo, pero sí que trabajemos y que con dolores, que demos parto, todo eso, y que ya no pequemos y que sigamos en el huerto del Edén. Eso fue su palabra de Dios. Ok, a ver Luis, ¿usted qué opina? Acerca si se resuelve el problema que habían mencionado los hermanos, en esta historia no. Nosotros sabemos que el problema se resuelve en Cristo. Lo que sí da como una respuesta a Dios a este problema es la promesa de Génesis 3:15. En cierta forma, esa promesa resuelve momentáneamente el problema. Ok, a ver Andrés Centeno, ¿qué opina usted de cómo se resuelve el problema de esta pregunta? Pastor, yo creo que una de las cosas más importantes de la Biblia fue destituir a Adán y Eva de la presencia de Dios, sacarlos del Edén, ¿verdad? Y que vivieran una nueva vida aparte de Dios. No obstante, Dios no solamente los sacó, sino que preparó un plan de salvación para el hombre en ese momento, que fue el que iba a dirigir nuestro Señor Jesucristo. Voy a crear un plan para... Claro, claro. Adelante entonces,
José Muñoz, por favor. Sí, pastor. Aquí yo encontré en Génesis, en el capítulo 3, el versículo 21. Yo encuentro que aquí Dios se resolvió el problema para Adán y Eva, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Y eso es como simbolizando lo que Cristo hizo por nosotros también, que Él nos cubrió de todo nuestro pecado. Es solamente Jesucristo el que nos limpió y nos perdonó. Y vemos que Dios tuvo que sacrificar aquí unos animalitos para poder cubrir a Adán y Eva. Así Dios también ha derramado su sangre para limpiarnos de toda nuestra maldad. Eso, pastor. Gracias, Mauricio, y después Ada. Buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, yo veo aquí que en realidad fue por la misericordia y la gracia de Dios, porque como decía el hermano aquí, que dice que Él le dio túnicas, pieles de animales, entonces en el Nuevo Testamento se habla de vestiduras nuevas. Entonces cuando Dios por la misericordia y la gracia habla de esas vestiduras nuevas, esas túnicas simbolizan en que nosotros debemos revestirnos en ser santificados ante la presencia de Dios. ¿Cuál es esa santificación? Dominar el pecado, porque el Señor nos dio espíritu de verdad y de dominio propio, ¿no? Entonces, yo veo aquí que el problema se soluciona por la misericordia y la gracia del Señor. Esa es mi opinión. Ok, muy bien. Ada, finalmente, por favor. Ada, si activa su micrófono. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Como dice el hermano, pues Dios desde un principio, o sea, siempre su misericordia estuvo por sus hijos, ¿no? Que Él al revestir con la túnica ya nos estaba dando su protección, ¿no? Pero que se resuelve el problema no lo veo. El problema se resuelve en la venida de Cristo, ¿no? Porque Cristo hizo su vida perfecta y nos dio esa entrada a Dios, como usted dice, ¿no? Por un hombre entró el pecado y por un hombre fuimos santificados, libres del pecado, ¿no? En Cristo Jesús se resolvió el problema y por la misericordia de Dios, ¿no? Eso es lo que quería decir, pastor. Muy bien. Alcides y Yuri, por favor. Gracias. Sí, buenas noches, pastor. Dice en Génesis 3:23 y yo 3:23 al 24. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fueron tomados. Echó fuera, yo miro que lo resolvió, el problema lo resolvió, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok. Ajá, ¿y qué más? Yo, bueno, a mi parecer que lo resolvió cuando los echó fuera del huerto del Edén. Ok. Echándolo fuera del huerto del Edén. Ok, muy bien. Vamos a tratar de ser más específicos, más con lo que decimos. Ya se nos está yendo el tiempo. Vamos a escuchar al Alcides y después no sé quién más levantó, y a Pablo después. A ver, vienen sus comentarios. Breves y directos, adelante. Gracias, profe, pastor. Creo que el problema y el amor se resuelve en el versículo 21, ¿no? Cuando dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y pieles y lo vistió. Ahí, pastor, creo yo que se resuelve el problema, ¿no? Mostrando el amor de Dios a Adán y Eva. Gracias, pastor.
Ok, Pablo. Ah, yo no escucho a Pablo. Juan Roca, ¿quería decir algo? Sí, pastor. Por gracia fuimos formados en el huerto de Edén, y la gracia nos ha perseguido hasta ahora para volvernos al huerto de Edén. Todo lo que hace el Señor es por gracia, por gratitud, por amor. A nosotros nos puso amor para dar amor nosotros, pero a veces nos confundimos por ese amor. Ese amor lo tenemos dentro de nosotros, por medio del Espíritu Santo. Nos devolvió al huerto de Edén. Hoy día yo vivo en el huerto de Edén celestial. Eso es lo que hace el tiempo y llega hacia nosotros para poder entender la palabra. Entonces, ahora ya estamos en el huerto de Edén celestial, ya no estamos en el huerto de Edén terrenal. Eso es lo que ha hecho por gratitud del Señor. Nosotros no lo merecíamos eso, pero con su inmenso amor que nos dio Él, nos devolvió la libertad, la gracia. Por gracia soy salvo, no es por obras. Eso es todo, pastor. Ok, muy bien. Sí, siempre hay que... Ah, sí, Pablo está diciendo algo. A ver, ya lo oímos. Fabio, pastor. ¿Aló? Sí, sí, lo escucho. Adelante. Yo soy Fabio, no Pablo. Ah, Fabio, sí, Fabio, perdón. Sí, adelante, disculpe. Con todo respeto, pastor, yo considero que con la expulsión del hombre del huerto del Edén y con todo lo que le sucedió, no se dio una solución al problema, sino solamente Dios ejerció su autoridad y estableció la sanción. El problema se resuelve, Dios promete la solución, si en Génesis lo promete, la solución, la cual se dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual hizo la obra de redención. Ya la obra de redención está hecha, la solución ya está dada, pero el mundo continúa sufriendo el castigo del pecado hasta el final, hasta que venga el Señor la segunda vez y haga el juicio sobre la tierra. Gracias, profesor. Muy bien. Sí, aquí es muy importante resaltar que Dios hace su promesa de redención desde aquí, y ahora en todo el Antiguo Testamento se tiene que confiar en esa promesa de redención. Va a decir la epístola a los Hebreos que los sacrificios en sí no pueden limpiar el pecado, no son los sacrificios, sino aquello a lo que señalan los sacrificios. Entonces, esos sacrificios señalaban hacia Jesucristo. Así que a partir de aquí tenemos el señalamiento en todo el Antiguo Testamento hacia la promesa de redención en Jesucristo. Quisiera preguntar si está Sofía. Creo que Sofía, que le tocaba compartirnos un poquito de las 4C, no vino. Envió un mensaje que decía que había extraviado su celular o había tenido un problema con su celular y creo que no le iba a ser posible estar. Así que, bueno, como no va a estar, vamos a terminar ya finalmente nuestra clase del día de hoy con las 5 preguntas de consolidar. Recuérdenlas. ¿De qué se trata la historia? Bueno, como ya hemos participado mucho, pues la historia en esencia se trata de la entrada del pecado al mundo. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Bueno, seguramente ustedes hicieron este ejercicio. Después, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Ustedes ya han hablado de la promesa de redención que hace el Señor, y ahí vemos el amor de Dios en esa promesa. ¿Qué nos enseña a pedir y hacer por gratitud? Pues darle gracias de que nosotros ya estamos no en el tiempo de la promesa, sino después de la promesa. Tuvimos la bendición de nacer ya con la promesa de Dios cumplida y creer en ella
por la gracia de Dios, ¿verdad? Y por último, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Aquí ustedes seguramente pensaron o escribieron alguna de las situaciones para compartir este mensaje. Finalmente, nuestro material nos hace una invitación a cómo llevar a cabo el punto 1 de la captación. La captación puede ser un puente cuando nosotros hablamos de la clase pasada y comenzamos a hablar de esta. Decimos, en la clase pasada vimos cómo Dios creó al ser humano y le dio todo, y en esta clase veremos cómo el ser humano cayó en pecado. A eso se le llama el puente, cuando ustedes recuerdan lo último que enseñaron. También se puede captar la atención compartiendo alguna noticia que se relacione, ¿verdad?, con el tema que nosotros vamos a dar. Algún dicho común, alguna frase. Podemos comenzar diciendo, ¿han escuchado a personas decir que el niño nace completamente bueno y se va haciendo malo? Pues así no es, ¿verdad? O podemos tener un mini debate, que es lo que hemos tenido aquí entre nosotros, y esas son las formas de captar la atención. Entonces es muy importante que sepamos captar la atención, porque es la manera en la que vamos a introducir la palabra de Dios, ¿verdad?, con los demás. Bueno, hermanos, quisiera saber quién es la persona que nos va a compartir las 4 Cs o el ejercicio de las 4 Cs este jueves, porque una era Sofi, que hoy no pudo estar, se anotó pero no le fue posible estar, pero quisiera saber si alguien va a compartir el próximo jueves. Alguien ya había dicho, ¿se acuerdan quién era? Yo aquí lo tengo anotado, pero ahorita no tengo la hoja a la mano. A ver, ¿Narda era usted? Sí. Ah, bueno, Sí, Narda. Entonces, como era usted, aquí la esperamos este jueves para que nos comparta no es una predicación, no es una clase, no es así una meditación como tal, es un ejercicio, ¿sale? Es nada más un simple ejercicio que estamos haciendo y se lo encargamos a nuestra hermana Narda para con las 4 C. con las 4 C, sí, en unos 5 minutitos nada más. Va a ser al final de la clase. Hoy al final se lo íbamos a dejar a Sofi, pero no estuvo. Entonces la esperamos a usted el siguiente jueves. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir haciendo los ejercicios de las 4 C, y voy a invitar a otras 2 personas que para la siguiente semana, el jueves, me dicen otras 2 personas que quieran anotarse para hacer el ejercicio. Invito especialmente a aquellos que ya están compartiendo la palabra de Dios con algún grupo, con alguna persona, que hagan el ejercicio para que podamos escucharnos, orientarnos, ¿verdad? Y apoyarnos los unos a los otros. Así que ahí me dicen, para la siguiente semana, ¿quién se anota? Piénsenlo, y el jueves me dicen, hermano, a mí anóteme el martes, a mí el jueves, y así sigamos adelante.